El fuego del cañón rojo. Cuando la bella Apache se enamoró del forastero había noches en que el color parecía subir desde abajo, como si la piedra guardara brasas viejas. El viento se metía por las hendiduras con un silbido largo, y la arena golpeaba la madera del porche como si alguien, invisible, llamara con los nudillos. En ese lugar el silencio no era descanso, era presión. La cabaña estaba clavada en una meseta angosta, lejos de cualquier camino marcado. Un techo bajo de tablas oscuras, un corral pequeño, una bomba de agua que gemía cuando funcionaba, y detrás, más allá del alambrado, la caída abrupta hacia el cañón rojo, un corte profundo de piedra y sombra. El hombre que vivía ahí no decía el nombre del cañón. No lo necesitaba. Las cosas que se nombran se vuelven cercanas, y él había aprendido a mantener distancia incluso con la tierra. Esa tarde, el cielo se cerró temprano. Una nube pesada, de un gris sucio, se arrastraba desde el norte. Traía frío y un olor metálico, como de lluvia que aún no sabía si caer. Thomas Hart, la gente lo había llamado de otras formas, pero ese apellido era el que figuraba en el papel arrugado de la escritura. Cortó leña hasta que los dedos se le entumieron. No por prisa, por previsión. En el desierto el invierno no pedía permiso. Llegaba de golpe, y luego te preguntaba si merecías quedarte. Acomodó los troncos bajo el alero. Revisó el cerrojo del establo. Contó las balas que le quedaban en la caja de lata. No era paranoia, era rutina. La ley quedaba a 2 días de caballo, si el caballo no cojeaba y si el hombre no se equivocaba de cañada. La ley, además, tenía memoria corta para los que vivían afuera. Al terminar, se quedó quieto. Escuchando. Al principio creyó que era el viento, una variación del silbido. Luego, otro sonido, algo que rozaba piedra, como cuero contra grava. Un gemido corto, ahogado. No de animal. Tomás se enderezó lentamente. No corrió. Nunca corría hacia lo que no entendía. Se acercó al borde de la meseta, donde el terreno se quiebra y la tierra suelta se descuelga hacia la garganta del cañón. La luz estaba apagándose, en las sombras, las distancias se volvían mentiras. ¿Quién anda ahí?, dijo, sin gritar. La respuesta no fue una palabra. Fue una tos seca, y el sonido de alguien arrastrándose con esfuerzo. Tomás bajó la escopeta del clavo en la pared del porche, pero no la levantó. Caminó con cuidado, el paso firme, como si su peso pudiera ofender a la piedra. Entre los matorrales de creosota vio un bulto oscuro, medio cubierto de polvo y hojas. Al acercarse, el bulto se movió, y un rostro apareció, apenas. Una mujer. Piel cobriza, el cabello negro pegado a la frente por sudor frío. Tenía los labios partidos y polvo metido en las comisuras. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron con un filo de alerta que no se parecía al miedo. Era una mirada que medía, que calculaba, que no pedía. En el hombro izquierdo, la tela estaba rasgada y manchada. No era barro. El rojo en esa tierra tenía muchas formas de ser rojo. Tomás se detuvo a una distancia que no invadía, pero que tampoco lo dejaba desprotegido. No tengo agua para regalar, dijo. Era verdad a medias, tenía agua, pero en ese sitio todo era contado. La mujer intentó incorporarse, pero el brazo no respondió. Sus dientes apretaron, y por un instante el orgullo le tensó la mandíbula más que el dolor. No, vine, a pedir, murmuró. Su voz era baja, áspera, pero clara. Español roto, aprendido quizá por necesidad, quizá por intercambio. No era el español de un pueblo, era el español que sobrevive. Tomás observó la herida. El borde de la tela estaba quemado en algunos puntos. No era un corte limpio. Podía ser bala, podía ser cuchillo, podía ser caída contra algo caliente. En su experiencia, cuando una herida parecía varias cosas, era porque atrás había prisa. Si no viniste a pedir, ¿a qué viniste? La mujer tragó saliva.
Miró detrás de él, hacia la cabaña, hacia el corral, hacia el techo bajo. Sus ojos rastrearon el lugar como se rastrea un terreno hostil, buscando salida, buscando amenaza. A esconderme, dijo al fin. No dijo de quién. No dijo por qué. No suplicó. Eso, en vez de calmarlo, lo tensó. Tomás bajó la vista a la mano derecha de ella. A pesar del temblor, la mujer tenía los dedos cerrados alrededor de algo, un cuchillo corto, de hoja opaca. No lo apuntaba a él, lo sostenía como se sostiene un último nombre. Deja eso, ordenó. Ella no obedeció. Pero tampoco lo levantó. Simplemente lo sostuvo, como si soltarlo fuera a rendirse. Tomás no dio otro paso. Dejó que el viento hablara entre los dos. Puedes morir ahí, dijo. Sin crueldad. Como quien enuncia el clima. Ella lo miró con una calma que le molestó. La calma de quien ya vio morir cosas y no se impresiona. He vivido peor, respondió. Tomás sintió, muy adentro, una vieja punzada. No era compasión rápida. Era reconocimiento. Y el reconocimiento era peligroso. Se dio vuelta, caminó 3 pasos hacia el porche. La mujer no se movió. Solo lo siguió con la mirada, preparada para cualquier cosa. Tomás sacó una manta de lana del baúl. Tomó una cantimplora, la llenó a medias. Agarró un trozo de tela limpia y una botella pequeña de alcohol que guardaba para emergencias. Volvió con todo en las manos. Se agachó a una distancia prudente, dejando la manta en el suelo, lanzándola hacia ella sin tocarla. Cúbrete, dijo. Luego puso la cantimplora a su alcance. La mujer no se abalanzó. Primero olfateó el agua como si pudiera estar envenenada. Luego bebió apenas un sorbo, manteniendo el cuchillo en la mano. Tomás observó la manera en que bebía, no desesperada, sino medida. Esa forma de control le decía más que cualquier historia. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Un silencio. Luego, como si el nombre fuera una moneda cara, Nayeli. Tomás asintió una vez, como si eso encajara en algo. No preguntó más. El nombre apache era suficiente para levantar fantasmas en la región. Algunos hombres lo pronunciaban con odio. Otros con deseo. Casi ninguno con respeto. Tomás. Ella repitió el nombre con cuidado, sin burla. Solo para guardarlo. El frío empezó a caer de golpe y el viento se volvió más filoso. Nayeli tembló, pero no se quejó. Intentó moverse hacia la manta con el brazo sano. Su respiración se cortó, el dolor le atravesó el rostro como una sombra rápida, y después lo escondió. Tomás tomó la botella de alcohol. Si esa herida se cierra mal, te pudres por dentro, dijo. Directo, sin dramatismo. Nayeli apretó la mandíbula. No me toques. No era histeria. Era frontera. Tomás alzó las manos, mostrando la botella. No te voy a tocar si no quieres. Pero tampoco voy a mentirte, sola no puedes limpiarte bien eso. Nayeli miró el alcohol. Luego miró la cabaña otra vez. Su respiración era corta. Se notaba que estaba agotada, que había caminado, o arrastrado, mucho. Pero en su mirada seguía el filo. ¿Por qué ayudar? Preguntó. Tomás soltó el aire por la nariz. Esa era la pregunta que él mismo se hacía, y no le gustaba. Porque estás aquí, respondió. Y era la única verdad que podía sostener. Nayeli bajó la mirada un segundo, como si pesara la respuesta. Luego, con el esfuerzo visible en el cuello, movió el cuchillo, y lo dejó en el suelo, cerca de su mano. No lo entregó. Lo colocó donde aún podía alcanzarlo. Esa concesión mínima era un mundo. Tomás acercó la tela limpia y la botella, despacio. No se arrodilló encima de ella, se puso a un costado, dejando un ángulo de escape.
No la encerró con su cuerpo. La cabaña, detrás, parecía observar. Hazlo tú, dijo él. Yo te digo. Nayeli lo miró con una sorpresa fugaz. Luego asintió una vez. Con dedos torpes por el frío y el dolor, ella tiró de la tela rasgada del hombro. La herida se reveló, un surco profundo, en diagonal, con bordes inflamados. No era bala. Era cuchillo, o filo de metal. Había tierra incrustada. El sangrado era lento ahora, pero su piel estaba caliente alrededor. Tomás tragó, sintiendo un viejo impulso de actuar rápido. Lo contuvo. Alcohol primero, indicó. Va a arder. Nayeli no respondió. Solo destapó la botella con una mano, y la volcó, sin derramar demasiado. Cuando el líquido tocó la herida, ella se quedó rígida. Los músculos del cuello se tensaron, y el aire se le quedó atorado. No gritó. No lloró. El silencio con el que aguantó fue casi más violento que un grito. Tomás sostuvo la tela para que no se cayera al suelo, pero sin tocar su piel. La ayudó desde el borde, como quien sabe que un gesto puede ser interpretado como una amenaza. Saca la tierra, dijo, y su voz se suavizó sin que él lo notara. Nayeli obedeció, apretando los dientes. A cada partícula que sacaba, el cuerpo le temblaba. No por debilidad. Por cuerpo humano. Cuando terminó, respiró como si acabara de cruzar un río helado. Tomás le pasó la tela limpia. Presiona. Ella lo hizo. La nube del norte, al fin, dejó caer algo. No era lluvia. Era una nieve seca, escasa, que el viento arrastraba como ceniza blanca. La temperatura cayó otro poco. El desierto, cuando se decide por el invierno, lo hace sin disculpa. Tomás miró el cielo. Miró la distancia. Y luego, sin mirar a Nayeli directamente, dijo, puedes entrar a la cabaña. En el piso, cerca del fuego. No en mi cama. Nayeli levantó la vista. Había una dignidad dura en su rostro, incluso con sangre seca en la sien. No quiero tu cama, respondió. Tomás asintió, aceptando. Era una buena respuesta. Si vienen por ti, añadió él, yo no soy la ley. Pero tampoco soy un hombre que entrega a alguien sin saber. Nayeli se quedó inmóvil. Luego preguntó, con la voz más baja todavía, ¿y si vienen armados? Tomás miró hacia la escopeta en el porche. Entonces veremos. No prometió victoria. No prometió nada grande. Solo la disposición a enfrentar lo que llegara, porque ya estaba en su patio. Nayeli intentó ponerse de pie. Sus piernas respondieron con lentitud, como si no fueran suyas. Se apoyó en el matorral, luego en una roca. Tomás se mantuvo a un paso, listo para sostenerla si caía, pero sin ofrecerse demasiado. Fue ella quien extendió la mano, no hacia él, sino hacia la baranda del porche para agarrarse. Cada movimiento era un acto de voluntad. Entró primero en la sombra de la cabaña. El interior olía a humo viejo, cuero, café seco, y a algo más, soledad acumulada. Había una mesa de madera, 2 sillas, un catre, y un rincón donde la chimenea apenas esperaba. Tomás encendió el fuego sin ceremonia. El chasquido de la leña fue el único sonido cálido en horas. Nayeli se sentó en el piso, cerca pero no demasiado. No se quitó el cuchillo, lo colocó junto a ella. La manta la cubría hasta las rodillas. La herida, vendada con torpeza digna, sangraba un poco pero menos. Tomás se quedó de pie un momento, mirándola sin mirarla. La presencia de otra persona en esa cabaña era como un caballo dentro de una iglesia, posible, pero contra natura. Voy a hacer café, dijo, como si anunciara algo importante. Era su manera de mantener el mundo en orden. Nayeli no respondió de inmediato. Luego, con los ojos fijos en el fuego, no me quedaré mucho. Tomás vertió agua en la olla.
La bomba de agua afuera ya no sonaba, el viento lo cubría todo. Puso la olla sobre las brasas. No tienes que decirme eso, contestó. Ni tampoco prometerlo. El silencio volvió a caer. Un silencio distinto, compartido, pero aún sin confianza. Tomás sacó un saco de frijoles y un pedazo de carne seca. Los dejó sobre la mesa, como oferta sin palabras. Nayeli lo observó. No se lanzó sobre la comida. Primero esperó. Esperó como si la comida pudiera ser un anzuelo. Tomás se sentó en la silla más cercana a la puerta, dejando la otra libre, sin invitarla. Era su forma de no presionarla, y también de mantener su salida. Afuera, la nieve empezó a caer un poco más constante. El viento golpeó la pared. Entonces, muy lejos, por debajo del silbido del cañón, se escuchó algo que no pertenecía al clima. Un relincho. Después, el sonido tenue de cascos en piedra. Tomás se quedó quieto. Nayeli también. Su mano fue directo al cuchillo, sin dramatismo, sin temblor. Ambos miraron hacia la puerta. El fuego chisporroteó, y por un segundo el cañón pareció encenderse detrás de las paredes, como si las brasas antiguas de la piedra recordaran sangre vieja. Los cascos se acercaron. No rápido. Con intención. Y Tomás, sin levantarse todavía, solo dijo en voz baja, como si hablara con el fuego, «No viniste sola». Nayeli no apartó la mirada de la puerta. Su voz salió apenas, «Te dije que venían». Afuera, alguien detuvo el caballo muy cerca del porche. Y una voz masculina, seca por el frío, habló desde la oscuridad, ¿Hay alguien ahí? Tomás no respondió enseguida. El silencio fue su primera defensa. Y en ese instante, con Nayeli herida en el piso, el cuchillo cerca, el cañón rugiendo a lo lejos y la nieve cayendo, la cabaña dejó de ser refugio. Se convirtió en frontera. Tomás tardó lo suficiente en responder para que la voz de afuera entendiera que no estaba tratando con un hombre nervioso. «Hay alguien», dijo al fin. «Pero no es un lugar de visita». El caballo resopló. El cuero del arnés crujió cuando el jinete se movió sobre la montura. La nieve caía ahora con constancia, silenciosa, cubriendo huellas viejas y prometiendo borrar las nuevas. «Busco a una mujer», dijo la voz. «Apache. Herida. Pasa por aquí». Nayeli no se movió. Su respiración era lenta, controlada. No miró a Tomás. No le pidió nada. Su mano seguía cerca del cuchillo, pero no lo empuñaba todavía. Tomás se levantó con calma y dio 2 pasos hacia la puerta, sin abrirla del todo. Dejó una rendija apenas suficiente para que entrara el frío y no la mirada. «Aquí no hay nadie», respondió. «Y aunque la hubiera, no me corresponde entregarla». El silencio que siguió no fue sorpresa. Fue cálculo. «No te conviene mentir», dijo el hombre afuera. «No en este cañón». Tomás apoyó la mano en la madera, firme. «Tampoco te conviene quedarte», contestó. «La nieve va a cerrar el paso antes del amanecer». Hubo un movimiento, como si el jinete bajara del caballo. Un paso sobre la grava. Otro. Se acercó lo justo para que Tomás pudiera ver una sombra a través de la rendija. «Esa mujer robó», dijo la voz. «Y mató». Tomás no respondió de inmediato. Miró de reojo a Nayeli. Ella no negó. Tampoco afirmó. Su rostro era una piedra antigua, había visto muchas versiones de la verdad pasar frente a ella. «No soy juez», dijo Tomás al fin. «Ni alguacil». «Pero eres hombre», replicó el otro. «¿Y sabes cómo termina esto si la escondes?» Tomás sostuvo la mirada invisible. «Sí», dijo. «Sé». El viento se metió entre ambos como un tercero incómodo. La nieve se acumulaba en el borde del porche. El caballo pateó una vez, impaciente. «Mañana volveré», anunció la voz. «Con más hombres».
Tomás no discutió. Haz lo que tengas que hacer, respondió. Hubo un momento largo, suspendido. Luego, el sonido del jinete subiendo de nuevo a la montura. Los cascos se alejaron, no rápido, no lento. Con promesa. Cuando el sonido desapareció en la garganta del cañón, Tomás cerró la puerta y apoyó la frente un segundo en la madera. No fue cansancio. Fue aceptación. Se dio vuelta. Nayeli lo miraba. No con gratitud. Con atención. No tenías que hacer eso, dijo ella. Tomás caminó hasta la mesa, se sentó despacio. No lo hice por ti, respondió. Lo hice porque ya estaban aquí. Ella entendió. Asintió una vez. El fuego crepitaba abajo. El café empezó a hervir. Afuera, la nieve borraba el mundo. Pasaron minutos sin palabras. Nayeli comió un poco de frijoles, despacio, como si el estómago tuviera que volver a aprender. Tomás bebió café negro, amargo, observando cómo el calor le devolvía color a las manos. Mañana, dijo él, no podrás caminar lejos. Nayeli se limpió la boca con el dorso de la mano. No planeaba hacerlo. No era resignación. Era estrategia. Si vuelven, continuó Tomás, no te esconderé como a un animal. Pero tampoco abriré la puerta para entregarte. Ella lo miró con una leve inclinación de cabeza. No agradecimiento. Reconocimiento. No necesito que mueras por mí, dijo. Tomás sostuvo su mirada. Tampoco pienso hacerlo. La noche avanzó con el peso de lo inevitable. El viento golpeó las paredes. La cabaña crujía como si respirara. Tomás le señaló un rincón cerca del fuego. Ahí estarás más caliente. Nayeli se acomodó con cuidado, protegiendo el hombro. La manta la cubría hasta los pies. No se quitó las botas. No se quitó el cuchillo. Tomás se recostó en el catre, sin quitarse la camisa, con la escopeta apoyada al alcance. No durmió de inmediato. Escuchó. Contó los sonidos, el viento, el fuego, la respiración de ella. En algún punto de la noche, Nayeli habló, sin mirarlo. No maté por robar. Tomás no respondió enseguida. No pregunté, dijo. Pero lo harás, replicó ella. Todos lo hacen. El fuego iluminó su rostro por un instante. La cicatriz vieja en su mejilla apareció y desapareció con la sombra. Cuando esté lista para decirlo, continuó, sabrás. Tomás aceptó eso con un leve movimiento de cabeza, aunque ella no lo veía. El amanecer llegó opaco, blanco, silencioso. La nieve había cubierto todo, incluso el borde del cañón, suavizando una herida que nunca cerraba. Tomás salió temprano, antes de que el frío se volviera traicionero. Limpiar la entrada, revisar el corral, ver cuánto había cambiado el terreno. Nayeli observó desde la puerta, apoyada en el marco, sin cruzar el umbral. No te esfuerces, le dijo él. El brazo necesita descanso. Ella no discutió. Se sentó en el banco junto a la pared, mirando cómo él trabajaba. No con pasividad. Con atención. Como si aprender fuera una forma de defensa. Durante el día compartieron poco más que tareas necesarias. Tomás arregló una tabla suelta del techo. Nayeli separó frijoles, limpiándolos con una sola mano. El silencio entre ellos no era incómodo. Era cauteloso. A media tarde, Tomás regresó con un conejo. Lo limpió afuera. Nayeli observó el proceso, el respeto por cada movimiento, la ausencia de espectáculo. Cazas como alguien que no disfruta matar, comentó ella. Tomás se encogió de hombros. Disfruto comer. Ella sonrió apenas. Fue una grieta mínima en su dureza. Los hombres que vienen por mí, dijo después, no son de la ley. Tomás asintió. Lo supuse. Pero usan su nombre.
Eso cambió algo en el aire. ¿Cuántos? 3 ahora. Más si pagan. Tomás calculó distancias, municiones, rutas. No en voz alta. Mañana volverán, dijo ella. No por mí. Por ti. Tomás levantó la vista. Eso no cambia mucho. Sí, insistió Nayeli. Porque ahora tienes que decidir si me quedo o si me voy antes. La decisión no fue inmediata. El fuego, otra vez, fue testigo. Si te vas, dijo él, no llegarás lejos. Si me quedo, respondió ella, te arrastro conmigo. Tomás la miró largo. Vio la herida, la dignidad intacta, la voluntad sin ruido. Quédate, dijo al fin. Pero no te esconderás. Si vienen, sabrán que estás aquí. Nayeli sostuvo su mirada. Luego, lentamente, se levantó. Caminó hacia él con cuidado, sin invadir. Se detuvo a un paso. Entonces, dijo, yo también decidiré. Tomás no preguntó qué significaba eso. Esa noche, compartieron el mismo espacio con una conciencia distinta. No más tensa. Más definida. Cuando Nayeli, ya recostada, extendió la mano y dejó el cuchillo sobre la mesa, lejos de ambos, Tomás lo notó. No dijo nada. Afuera, en algún punto invisible del cañón, un caballo relinchó. Y ninguno de los dos durmió profundamente. La mañana llegó con un cielo duro, sin promesas. La nieve no había cedido durante la noche. El cañón estaba cubierto por una quietud blanca que engañaba al ojo. Debajo, la piedra seguía afilada, y los caminos, traicioneros. Tomás salió antes del amanecer, siguiendo una costumbre vieja. Si algo malo iba a pasar, prefería recibirlo despierto. Nayeli no lo siguió. Permaneció sentada cerca del fuego, envuelta en la manta, el brazo herido apoyado contra el pecho. No dormía. Escuchaba los pasos de Tomás sobre la nieve, el sonido metálico de la bomba de agua, el crujido distante del corral. Memorizaba la forma en que el lugar respiraba. Cuando él volvió, traía la expresión cerrada. Hay huellas, dijo. No de anoche. De antes de la nevada. Nayeli levantó la vista. ¿Están cerca? Sí. No preguntó cuántos. No necesitaba hacerlo. Durante horas trabajaron en silencio, cada uno desde su límite. Tomás reforzó la puerta trasera, revisó la escopeta, escondió munición en 2 puntos distintos de la cabaña. Nayeli, sentada, desató y volvió a atar la venda con cuidado, limpiando lo poco que había supurado durante la noche. No pidió ayuda. En un momento, Tomás se detuvo a observarla. La herida sigue caliente, dijo. No es bueno. He caminado días con peor fiebre, respondió ella. Eso no la hace menos peligrosa. Nayeli sostuvo su mirada. Tampoco la hace nueva. Esa tarde, el viento cambió. Bajó desde el este, trayendo un olor distinto, cuero, humo, caballo cansado. Tomás lo percibió antes de oír nada. Vienen, dijo. No fue alarma. Fue aviso. Nayeli se puso de pie con dificultad. Se acercó a la mesa, donde el cuchillo seguía quieto desde la noche anterior. Lo tomó, pero no con urgencia. No quiero que mueras por esto, repitió. Tomás apoyó la escopeta contra la pared, sin tomarla aún. No quiero que me debas nada, respondió. Se miraron. El aire entre ambos estaba cargado, no de deseo, sino de algo más pesado, consecuencia. Si salgo, dijo Nayeli, me llevarán. No viva por mucho tiempo. Si sales, replicó Tomás, los traerás aquí todos los inviernos que les queden. Ella respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Entonces no saldré, decidió. No fue desafío. Fue elección. Los cascos se oyeron poco después. 3 caballos esta vez.
Se detuvieron fuera del alcance de la escopeta, como hombres que conocen la paciencia. Sabemos que está ahí, dijo una voz. No hagas esto más difícil. Tomás abrió la puerta apenas lo suficiente para salir. Cerró detrás de sí. No quiso que Nayeli quedara expuesta. El frío mordía. Ya dije lo que tenía que decir, respondió. Este lugar no es paso. No es tu problema, insistió otro. Es nuestra. Tomás apoyó una mano en la culata de la escopeta, sin levantarla. Aquí todo es problema del que cruza sin permiso. Hubo un silencio cargado. Uno de los hombres rió, breve. Un hombre solo no puede con tres. No estoy solo, dijo Tomás. No mintió. Aunque Nayeli no estuviera a su lado afuera, su decisión ya pesaba en el aire. El primer disparo no vino de la cabaña. El sonido seco quebró la quietud. Una bala golpeó la madera del porche, astillándola. Tomás se movió de inmediato, rodando hacia el costado, levantando la escopeta. El intercambio fue breve y brutal. No heroico. Real. Un caballo cayó herido y relinchó con desesperación. Uno de los hombres gritó cuando la bala le rozó la pierna. El tercero retrocedió, maldiciendo, arrastrando al herido hacia la cobertura de unas rocas. No se fueron. Se replegaron. El silencio que siguió fue más peligroso que los disparos. Tomás regresó a la cabaña. Nayeli estaba de pie, pálida, el cuchillo firme en la mano. No terminó, dijo ella. No, confirmó él. Esperarán la noche. Nayeli respiraba con dificultad. El esfuerzo, el frío, la fiebre empezaban a cobrar su precio. Tienes que irte, dijo Tomás, y esta vez su voz no fue dura. Hay un paso al sur. Si sales ahora, con la nieve aún blanda. Nayeli negó lentamente. No corro más, respondió. No esta vez. El peso de esas palabras cayó entre ellos. Tomás la miró como si la viera por primera vez, no como alguien herida, no como alguien perseguida, sino como una mujer que había llegado al límite de huir. Entonces quédate aquí, dijo. Pero si empeoras, no podrás pelear. No planeo hacerlo, replicó ella. Planeo decidir cuándo termina. La tarde se cerró temprano. Afuera, los hombres no se movían, pero su presencia se sentía como una mano en la nuca. Nayeli empezó a temblar cerca del fuego. No de miedo. De fiebre. Tomás se arrodilló frente a ella, despacio, sin tocarla todavía. Si no limpias bien esa herida, dijo, no llegarás a mañana. Ella lo miró. Sus ojos estaban vidriosos, pero lúcidos. Hazlo tú, pidió. No fue súplica. Fue permiso. Tomás se quedó inmóvil un segundo. Luego asintió. Dime si paro. Pararás si yo lo digo. Él tomó el alcohol, la tela limpia. Se movió con cuidado, como si cada gesto fuera un contrato. Cuando retiró la venda, el calor de la piel lo golpeó. La herida estaba enrojecida, inflamada. Nayeli apretó los dientes. Tomás limpió con firmeza, sin prisa inútil. Cada vez que ella tensaba el cuerpo, él esperaba. No la sujetó. No la dominó. En un momento, el dolor fue demasiado. Nayeli soltó el aire en un gemido bajo, y su mano, buscando apoyo, se cerró sobre el antebrazo de Tomás. No fue un gesto romántico. Fue necesidad. Tomás no se apartó. Tampoco avanzó. Dejó que ella eligiera. Cuando terminó, volvió a vendar con cuidado. Sus manos eran grandes, pero precisas. Manos de trabajo, no de conquista. Nayeli respiraba con dificultad. El sudor le corría por la sien. Gracias, dijo, apenas. Tomás negó con la cabeza. Descansa. La noche cayó como una sentencia. Afuera, una sombra se movió.
Luego otra. Tomás apagó el fuego principal, dejando solo brasas. Oscuridad controlada. Se sentaron espalda con espalda, no tocándose del todo, compartiendo el calor mínimo. No había palabras que sobraran. Un ruido seco. La puerta trasera cedió parcialmente. Un intento. Tomás se movió antes de pensar. El enfrentamiento fue cercano, confuso. Un cuerpo cayó dentro de la cabaña. Un golpe. Un grito ahogado. Nayeli se levantó como pudo, el cuchillo en alto, no para atacar a Tomás, sino al hombre que intentaba incorporarse. Fue ella quien lo detuvo. No con furia. Con decisión. El silencio posterior fue absoluto. Los otros dos hombres huyeron cuando entendieron que no habría botín fácil, ni rápido. Tomás cerró la puerta. Aseguró el cerrojo. Se apoyó un segundo contra la pared. Nayeli estaba de pie frente a él. Temblaba, agotada, viva. Se miraron. No había celebración. Solo una verdad compartida, habían cruzado algo juntos. Nayeli dio un paso. Luego otro. Se detuvo muy cerca. No te debo mi vida, dijo. La defendí contigo. Tomás sostuvo su mirada. Lo sé. Ella apoyó la frente contra su pecho, apenas. No fue un abrazo. Fue un gesto de descanso. Tomás levantó una mano, dudó un segundo, y luego la apoyó en su espalda, firme, sin apretar. Ese contacto fue el primero que no nació del dolor ni del peligro. Solo duró unos segundos. Luego Nayeli se apartó. No confundas esto, advirtió. Tomás asintió. No lo haré. Se sentaron otra vez, cerca del fuego apagado, compartiendo el cansancio. Afuera, el cañón volvió a hacer silencio. Pero ya no era el mismo, el amanecer no trajo alivio. Trajo claridad. La nieve reflejaba una luz dura, blanca, que no perdonaba detalles. El cuerpo del hombre yacía fuera de la cabaña, cubierto hasta el pecho, rígido ya por el frío. No había gloria en esa imagen. Solo una consecuencia más del cañón. Tomás fue el primero en salir. No por valentía. Por costumbre. Arrastró el cuerpo lejos de la entrada, hacia una grieta natural donde los animales terminarían el trabajo que los hombres habían empezado. No lo hizo con rabia. Tampoco con satisfacción. Lo hizo porque así funcionaba ese lugar, nada se quedaba quieto demasiado tiempo. Cuando volvió, Nayeli estaba sentada en el banco, envuelta en la manta, la piel ceniza bajo el cansancio. Tenía los ojos abiertos, alertas, pero el cuerpo ya no obedecía igual. Se fueron, dijo él. Ella asintió, como si ya lo supiera. No volverán pronto, añadió Tomás. Pero la noticia camina más rápido que los caballos. Nayeli bajó la vista a su mano vendada. La herida había dejado de sangrar, pero el calor seguía ahí, peligroso. Entonces esto no termina hoy, dijo. No, confirmó él. Termina cuando tú decidas qué hacer después. Ella respiró hondo. El vapor salió de sus labios y se perdió en el aire frío. Si me voy, dijo, me seguirán. Si me quedo, te marcarán. Tomás se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos en las rodillas. Este lugar ya estaba marcado, respondió. Yo también. Nayeli lo miró con atención renovada. No curiosidad. Evaluación. ¿Por qué estás aquí, Tomás Hart? Preguntó al fin. No pareces un hombre que se esconda por hambre. Tomás tardó en responder. No porque no tuviera una historia, sino porque no la había dicho en voz alta en mucho tiempo. Porque en otros lugares hice ruido, dijo. Y aquí, el silencio me alcanza. No dio detalles. No nombres. No fechas. Nayeli no insistió. Entendió ese lenguaje. El día avanzó despacio.
Tomás preparó una sopa simple, más agua que comida, pero caliente. Ayudó a Nayeli a beber. Esta vez sí la tocó, sostuvo la taza, firme, sin prisa. Ella no apartó la mano. Tampoco se aferró. Aceptó. Más tarde, la fiebre subió. No de golpe, sino como una marea traicionera. Nayeli empezó a delirar apenas, palabras sueltas en apache, recuerdos que no pedían ser entendidos. Tomás se quedó a su lado, cambiando paños, midiendo el tiempo por la luz que entraba por la ventana. En algún punto de la tarde, ella abrió los ojos con claridad repentina. No me dejes morir aquí, dijo. No fue miedo. Fue dignidad pidiendo compañía. Tomás sostuvo su mirada. No voy a hacerlo. No prometas cosas grandes, advirtió ella. No lo hago, respondió. Prometo quedarme despierto. Eso fue suficiente. La noche cayó otra vez, más tranquila. El viento había cambiado. El cañón parecía contener la respiración. Tomás no durmió. Cuando la fiebre bajó un poco, lo notó antes que cualquier signo visible. No sonrió. Simplemente siguió. Al amanecer del segundo día, Nayeli pudo sentarse sola. El color volvió despacio a su rostro. El dolor seguía, pero ya no mandaba. No me has preguntado qué hice, dijo ella, mirando el fuego. No, admitió Tomás. Maté a un hombre, continuó. No por robar. No por venganza. Porque si no lo hacía, no estaría aquí. Tomás no reaccionó. ¿Eso cambia algo? Preguntó ella, con voz firme. Él pensó un momento. Cambia lo que tú cargas, dijo. No lo que yo hago hoy. Nayeli dejó escapar el aire. No alivio completo, pero algo cercano. Pasaron los días. El invierno aflojó un poco, lo justo para permitir movimiento. Tomás salió a revisar límites, a dejar señales falsas en el cañón, a borrar huellas reales. Nayeli, cuando pudo, empezó a ayudar. Primero sentada, luego de pie. No tomó la casa como refugio ajeno. La habitó con cuidado, como quien respeta un territorio prestado. Un día, sin anuncio, ella tomó el hacha pequeña y empezó a cortar leña con el brazo sano. Tomás la observó desde la distancia. No tienes que probar nada, dijo. No estoy probando, respondió. Estoy quedándome. Esa frase no fue una promesa romántica. Fue una declaración de intención. Con el tiempo, la presencia de Nayeli dejó de ser una interrupción y se volvió parte del ritmo. 2 tazas en la mesa. 2 mantas cerca del fuego. Silencios compartidos que ya no pedían vigilancia constante. La cercanía creció sin empujar. A veces se sentaban tan cerca que los hombros se tocaban apenas. Otras, pasaban horas separados, cada uno en su tarea, sabiendo que el otro estaba ahí. La primera noche que ella se levantó y caminó hasta el catre de Tomás no hubo palabras. No hubo urgencia. Se detuvo a un paso. Si esto cambia algo, dijo, dilo ahora. Tomás la miró desde abajo, el rostro cansado, honesto. Cambiará porque tú lo eliges, respondió. No porque yo lo quiera. Nayeli se sentó en el borde del catre. Apoyó la mano en su pecho, sintiendo el latido. No fue un gesto de posesión. Fue verificación. Cuando lo besó, fue lento, breve, sin hambre desbordada. Un beso que decía aquí estoy. Tomás respondió igual, sin tomar más de lo que se le ofrecía. Se quedaron juntos esa noche, vestidos, compartiendo calor, respiración, sin promesas habladas. La intimidad no fue conquista. Fue descanso. Días después, apareció un hombre solo, sin armas visibles, en el borde del cañón. No se acercó demasiado. Gritó su mensaje desde lejos. La deuda está cerrada, dijo. No habrá más búsqueda. Tomás no respondió.
Nayeli tampoco. Se limitaron a observar hasta que el hombre se fue. La ley nunca vendrá a agradecer, dijo Nayeli. No espero que lo haga, respondió Tomás. La primavera llegó con dificultad, como todo en ese lugar. Pero llegó. El rojo del cañón volvió a mostrarse bajo la nieve que se retiraba. Una mañana, Nayeli ensilló el caballo que había quedado sin dueño. Revisó las cinchas, ajustó con cuidado. Tomás la observó, sin intervenir. Podría irme, dijo ella. Ahora. Tomás asintió. Sí. Ella lo miró. No quiero. No hubo celebración. Solo una comprensión profunda, asentada. Entonces quédate, dijo él. No como escondite. Como elección. Nayeli dejó la rienda. Caminó hasta él. Se paró a su lado, mirando el cañón. Aquí no soy bella, dijo. No soy trofeo. No soy sombra. Aquí eres, respondió Tomás. Eso basta. El viento pasó entre ellos. El cañón, rojo otra vez, guardó silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo.